Continuamos con la toma de contacto con Blender. Vamos a explorar la interfaz. Lo primero que hay que decir es que la interfaz cambia según el motor de rendering que tengamos seleccionado. Hay 3 motores de rendering. Vamos arriba a la derecha y vemos que está seleccionado Blender Render. Blender Render o Blender Internal es un motor de rendering que permite generar imágenes y vídeo de alta calidad. Si pincho y selecciono Blender Game, se ve que cambian algunas cosas. Este es el motor que se utiliza para hacer juegos. Produce imágenes menos fotorrealistas, pero lo hace a gran velocidad, generalmente 60 imágenes por segundo, e incluye toda la lógica necesaria para la interactividad de un videojuego. Blender Render, en cambio, puede tardar mucho en generar cada imagen, y por supuesto no permite interactividad. Hay un tercer motor llamado Cycles Render, también para alta calidad, que se está imponiendo a Blender Render por su mayor realismo y por poder utilizar la GPU, la tarjeta gráfica, para acelerar el proceso. En definitiva, es importante tener en cuenta el motor que tenemos seleccionado. Lo dejamos por ahora en Blender Render. Cada pantalla de Blender está constituida por ventanas rectangulares. Cada ventana tiene una cabecera que puede estar arriba o debajo de la ventana. Se reconoce por el icono que además indica qué tipo de ventana es. Muchas tienen también un menú junto al icono. Los límites de las ventanas se pueden mover para cambiar su tamaño tirando del borde. Las ventanas no se superponen. Por ejemplo, tirando de la frontera de la derecha, agrando un poco las ventanas de la derecha. Tirando de la frontera inferior, agrando un poco la de abajo. En esta disposición por defecto hay 6 ventanas. Por ejemplo, esta es una ventana de tipo timeline o línea de tiempo, relacionada con la animación. Su cabecera con menú está debajo. Si pincho sobre el icono, puedo ver todos los tipos de ventanas que hay. Eligiendo uno diferente, cambiaría la ventana actual. La dejo tal cual. Vamos a ver las otras ventanas que tenemos en esta pantalla. En la parte superior tenemos la ventana de información, que está colapsada y solo se ve su cabecera. Tiene el menú File y otras cosas generales. Esta ventana es una de vista 3D, donde se hacen la mayoría de las operaciones con los objetos de la escena. Tiene muchas posibilidades y es una de las más complejas. Una cosa importante es que para hacer algo en cualquier ventana tenemos que tener el puntero del ratón dentro de la zona interior. Por ejemplo, si pulsamos T, desaparece este panel lateral de herramientas, Tools en inglés. Pulsando otra vez T, vuelve a aparecer. Hay que tener cuidado porque todas las teclas tienen alguna función y si pulsamos una sin querer podemos producir un efecto desconocido. Pulsando el botón derecho del ratón sobre uno de los objetos, cambia el color al seleccionarse. Abajo a la izquierda vemos el nombre del objeto seleccionado. Normalmente, cualquier operación en Blender afecta solo a los objetos que estén seleccionados. Si giramos la rueda del ratón dentro de la ventana, se hace zoom. Si mantenemos pulsada la rueda y arrastramos el ratón, la vista gira. Si mantenemos pulsada la tecla de mayúsculas, luego mantenemos pulsada la rueda del ratón y arrastramos el ratón, la vista se desplaza. Esta ventana es el outliner o inventario de todos los elementos que tenga mi fichero Blender. Vemos que en este fichero hay un cubo, una cámara y una luz. Además de algo llamado Render Layers, las capas de rendering que por ahora no vamos a ver. Al pulsar con el botón izquierdo del ratón, en este caso sobre un nombre, se selecciona el objeto correspondiente. Están los elementos mínimos para una escena: un objeto, el cubo, una fuente de luz para iluminarlo y una cámara para indicar desde dónde verlo. Esta ventana, la ventana de propiedades, es muy importante. También se la llama de botones. En ella podemos acceder a las propiedades de la escena y del objeto que tengamos seleccionado.
Vamos a seleccionar un objeto de la escena con el botón derecho del ratón y vemos que cambian las pestañas y el contenido de las mismas. Dejamos al final seleccionado el cubo. Además de esta pantalla o escritorio, Blender trae preconfiguradas otras disposiciones de ventanas, a las que se accede también en la cabecera de la ventana de información. Pulsando sobre este punto, podemos acceder a esas otras pantallas o escritorios que están pensados para distintas tareas. Animación, texturado, lógica del juego, edición de vídeo. Además, un fichero Blender puede tener más de una escena. A las distintas escenas se accede aquí. En esta configuración por defecto tenemos una sola escena llamada Scene, escena. Las escenas sirven para organizar el modelo o escenario. Puede corresponder a distintos planos de un vídeo o pantallas de un juego. Toda esta interfaz es configurable y, al salvar el fichero Blender, además de guardar el contenido, se guarda la disposición de la interfaz. Las preferencias de usuario no se guardan con el fichero. Si quiero cambiar el fichero con el que arranca Blender a uno personalizado con un contenido y una disposición de ventanas que me guste, cargo el fichero que deseo en Blender y luego voy al menú File y elijo Save Startup File, guarda fichero de arranque, y confirmo. Cuidado, en esta operación, además de guardar el fichero, se guardan también las preferencias de usuario que tengo elegidas en ese momento. Siempre puede deshacerse esto cargando los ajustes de fábrica, File, Load Factory Settings, y después volviendo a hacer lo mismo. Save Startup File y confirmando. Hasta ahora. Continuamos en la siguiente parte.